módulo de 8, de 8 memorias. ¿Sí? Y solamente tenemos dos, eh, solamente tenemos 3 actuadores y un módulo de 6 memorias cuando tenemos solamente dos actuadores. ¿Sí? Eso nos hace falta indicarles y posteriormente avanzaremos con la clase de electroneumática. ¿Sí? Como ejes transversales tenemos lo que es la formación humana y social y el manejo de la informática y las nuevas tecnologías. Dentro de eso también tenemos lo que es la igualdad de género y la conciencia ecológica, lo que les he venido repitiendo siempre, que mantengamos el orden y la limpieza en los laboratorios, ya sea laboratorios y talleres en los que asistamos, o de pronto también en sus propios emprendimientos. ¿Sí? Hasta aquí, preguntas. No hay ninguna. Ya, todo está claro, ¿no? Vamos a ver entonces lo que es. Voy a revisar si es que está, si es que hay algún ejercicio planteado. Si no, pues como les dije, plantearemos uno y los dos que nos falta y estaríamos listos para resolver ese tipo de ejercicios. Neumática, aquí. Déjenme ver si es que queda planteado esto. Me sale solamente que compartir con una sola persona. Ya voy a ver, ya. Aquí tenemos uno planteado. Ah, no, ese es el que ya le hicimos el, sí, ya le hicimos el circuito. Listo, jóvenes. Entonces, no sé si le hacemos aquí mismo. Aquí no hagamos el otro. Ya. Listo, jóvenes. Vamos a ver qué sucede cuando se tiene señales simultáneas y posteriormente, como les dije, el módulo de 6 memorias cuando tenemos solamente 2 actuadores. ¿Sí? Vamos allá. Ya. Ahí pongámosle. Ya listo. ¿Qué sucede o qué acción tomaríamos ahí en esa parte? ¿Quién me puede decir? Vamos entonces a proceder con lo que es la resolución de este ejercicio. ¿Sí? Lo que se le haría simplemente es de esta manera, ¿no?
Listo. Tenemos ahí un poco más de espacio para poderlo realizar. Tendremos de esta manera. ¿Sí? A1 alimenta a menos, a menos emite señal. Tendríamos la escalera de A0. A0 alimenta a B más. B más alimenta. Tendríamos un final de carrera de B1. B1 alimenta a B menos. B menos realiza lo que es el cambio de acción a B0. B0 lo que realiza es el cambio de acción a C más. C más realiza lo que es o emite señal a final de carrera de C1. ¿Sí? C1 emite señal a C menos. C menos realiza el cambio de acción, digo el cambio de movimiento con final de carrera de C0. ¿Sí? Tenemos ahí. Listo. ¿Cómo trabajamos lo que es la parte de la fase? Fase, secuencia, perdón, fase, salida y entradas. Fase, salida, entrada. Listo. Tenemos de esta manera fase, salida y entrada. Un poquito más. Tenemos la fase, ¿cuál tendríamos? Grupo 1. A ver, 1, 2, 3. Aquí. Tenemos 2, 4, 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. A ver. Listo. Tenemos fase, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las salidas en este caso, ¿cuáles vienen a ser? A más, a menos, B más, B menos, C más, C menos. ¿Sí? Y las entradas vendrían a ser la parte de acá arriba, o sea, los cambios de acción vendrían a ser A1, A0,
B1, A1, A0, B1, B0 y, a ver, C1, C1 y C0. C1 y C0, ya. Hasta ahí fácil, ¿no? No hay ningún problema. Lo que voy a hacer es abrir mi Fluid Sim para posteriormente indicarles. Ya, listo, nuevo mis documentos. Ya, listos, tengo que cancelar los archivos, sí. Y posteriormente hacemos lo que es el circuito, ¿no? Ya listo, guardamos. A ver, vamos a hacer por cuestiones de tiempo nada más. Copio solamente la parte de los cilindros. 1, 2, 3. Ya, solamente copio la parte de los cilindros. Y le pego aquí. Tengo ya lo que es la parte de los cilindros. Tengo ahí. Lo que es de la parte de acá arriba no necesito nada, no necesito lo que es en finales de carrera. Sí, solamente necesito en la parte de abajo, como vemos en el ejemplo, o como aquí en la resolución. Sí, estamos solamente en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es unir la válvula TAA y las válvulas TAB. ¿Sí? Armamos lo que es el módulo. ¿De acuerdo? Listo. Tenemos ahí lo que es el arma del módulo. Para ello vamos a necesitar lo que es, como les dije, ¿no? Vamos a necesitar 8 módulos, ¿sí? O a su vez 8 memorias. Sí, pero ustedes dirán, es un desperdicio. Correcto, es un desperdicio de memoria y un desperdicio de recursos también. Es para indicarles, o para mostrarles, mejor dicho, cómo lo pueden resolver. Tenemos ya lo que son las 4 memorias, mejor dicho, lo que tenemos, lo que les había explicado que deberíamos utilizar solamente es este tipo de memorias y esta cantidad de memorias. Lo que decía era un módulo por cada secuencia. Sí, ahora vamos a ver al aumentarle 2 módulos más. Lo que hacemos es seleccionar esto. Listo. Ya. Ponemos sección normal. Y recuerden que al final debemos trabajar con la conexión o mejor dicho, la memoria al lado izquierdo.
Esto le borramos y utilizamos una memoria o un módulo TAB. Y realizamos lo que es la conexión. ¿Listo? ¿Por qué le dejé este espacio en el centro? Para realizar la siguiente conexión. ¿Sí? A ver, vamos a separarlo un poquito más. Ya. Listo. Y para que puedan verlo mejor. No está mucho. Mucho solo. Y hay mejores, ¿ya? Aquí le vamos a poner lo que es igualmente, ¿no? Lo que es Y. Lo que es P. O sea, la presión. Aquí le ponemos Z. Y aquí le ponemos reset. Obviamente no, aquí ya le programamos con el taponcito. Ponemos el tapón. Listo. Ya. Sí, ustedes dirán, pero ¿por qué le hagas eso? Si no, simplemente lo que podíamos hacer es cogerle y unirle. Sí. Como en todo módulo, ¿no es cierto? Cuando es un módulo grande, sí, cuando es aire de presión o cuando son líneas de presión, al siguiente módulo no llega lo que es la parte de la presión de aire completa, sino ya nos llega, por decirles, ya nos llega 6 bares y nos llegaría la mitad, por así decirlo. ¿Ya? Por eso le realizamos esta acción. Sí, porque lo fácil hubiera sido simplemente coger y conectar acá. Sí, y funcionaba. Pero, como les digo, toda conexión grande siempre necesita alimentación por otra parte. Entonces, por eso realizamos esa acción. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Dije, una pregunta. ¿En cuánto Claro. más le ponemos los tapones? ¿En Y, en R y en No, Z? en Y no, en R nomás. Solo en R. Ya, Sí, ya. porque en R nomás le ponemos tanto en la entrada como en la salida. Igual aquí también le vamos a poner tapón. Ya, dije, gracias. De nada. Le ponemos aquí el tapón. Sí, ponemos aquí el tapón en R o en reset. Y le ponemos también en la P, pero en la presión, o sea, en la salida. Sí, porque si es que le dejamos así abierto, lo que va a suceder es que tengamos fuga de aire. Sí, le ponemos tapón. Y aquí le ponemos, como les decía, ponemos la fuente de aire para que nos dé la misma presión en los dos módulos. Ya, lo que hacemos es esto. Este lo voy a separar un poquito más para que no me dé molestias después. Ya le casi a la letra. Ahora sí. Listo, tenemos ahí. ¿Sí? Lo que hacemos es la siguiente acción. Para que tenga el funcionamiento, ¿sí? Las líneas, o mejor dicho, la línea Y, le vamos a unir igualmente, ¿no? Le ponemos aquí, le ponemos línea de presión. Aquí le ponemos Z, de igual manera. Y le ponemos reset. Reset, no, reset. Con un tapón. Listo. Y le ponemos aceptar. Tenemos ahí. Ya. La línea Y, obviamente, para que tenga la secuencia, tenemos que conectarle, ¿no? Con el otro módulo. ¿Sí?
Y la línea presión, ¿no? La línea Z, de igual manera. Le conectamos para que tenga la misma secuencia o tenga la misma acción. ¿Sí? Lo que adicional lo que hacemos es aumentarle o colocarle lo que es la línea de presión, como les decía, para que tenga en los dos módulos la misma presión. ¿Sí? De igual manera aquí le ponemos lo que es la fuente de aire y le colocamos. Listo. ¿Sí? Tenemos ahí lo que es la partecita esta. Acá al final igualmente lo que vamos a hacer es colocarle o poner Zn más 1, ¿no es cierto? Y en la línea de presión aquí, al final, la línea de presión le ponemos el taponcito para que no exista la fuga de aire. En reset de igual manera, a ver, no, esa es el reset de este final. Ya, listo, le ponemos ahí. Aquí lo vamos a renombrar como Z más 1. Y de igual manera aquí. YN, YN más 1. Listo. Vamos a ver. Ya. Déjame ver si puedo ampliarlo un poquito más. Exactamente. Ya, ahí sí. Entonces lo que hago es esto. Puentearle todo eso de aquí hasta acá. Y ahora, ya lo escogí. Listo. Ya. Listo. De igual manera, le puenteo Z, no es línea de presión, es el láser. Y le coloco acá a Z igualmente. Ya. Ah, ya se me montó la línea. Aquí me va a dar una señal. Verá nomás. Si ven aquí entonces suprimamos esta línea y nuevamente conectemos. Listo, ahí sí. Para que no me dé señal, si no. Ya. Listo. Hasta ahí tenemos, ¿no? Le movemos los cilindros. Ya. Ahora sí. Solamente lo que vamos a hacer es conectar de acuerdo al módulo que tenemos aquí. Sí. Salida y entrada. Salida, ¿qué nos dice? A más en el grupo 1, a menos en el grupo 2, B más, perdón, a más en la fase 1, a menos en la fase 2, a más, B más en la fase 3, B menos en la fase 4, C más en la fase 5 y C menos en la fase 6. ¿Sí? Listo, simplemente entonces vamos a irles separando un poco más. Vamos a ir separándoles. Ya. A más. Listo. A más en la fase 1, a menos en la fase 2. Seleccionamos el siguiente. Ya. B más
en la fase 3, B menos en la fase 4, C más en la fase 5, C menos de la fase 6. Listo. Tenemos ahí la parte conectada. Pero ¿qué sucede con los dos restantes? ¿Qué piensan ustedes que le podemos hacer? ¿Sí? Y el inicio vamos a ponerle por el final, o sea, acá. ¿Ya? A ver, al final no. Escribimos acá, tenemos como C0. Entonces, pongámosle lo que es el inicio. Pongámosle acá. Vean, listo. Y necesito un final de carrera. Un pulsador, perdón. Sí, necesito un pulsador. Y le colocamos acá. Y le hacemos la conexión. Ah, no, ya. Tenemos por esa parte conectada. Sí, vamos a conectar lo que es las entradas, ¿sí? Dice que tenemos en el grupo 1 la entrada 1, ¿sí? Para lo cual 2, 4, 6, necesitamos 6 finales de carrera. Y vamos a utilizarlos. Estamos 1. Ese está muy arriba, subámoslo un poco. Ya, ahí ponemos. Este le ponemos un poquito más acá y le subimos un poco más aquí a este. Ya. Aquí estamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? En la entrada en el grupo 1, perdón, en la fase 1, con final de carrera de A1. En la entrada 1, final de carrera de A1. Listo. En la fase 2, final de carrera A0. En la fase 3, final de carrera de B1 y final de carrera de B0. B1 y B0. B0.
Aquí tenemos el grupo 5, C1 y grupo 6, C0. El grupo 6. Este es el grupo 4. Perdón. Ya, tenemos ahí. Aquí tenemos C1. Y C0. Listo. ¿Qué sucede? Estos finales, con estos módulos finales o con esas memorias finales, lo que hacemos es puentearles, ¿no? Puenteamos para que se cierre el circuito. No, si deja coger, ahí ya le cogí. Listo. Puenteamos. Y tenemos ahí listo. ¿Ya? Fácil el circuito, ¿no es cierto? Viéndolo bien, ¿cuál es el propósito cuál es el propósito de puentearle y dejarle estos dos módulos libres? Sí, ¿quién me puede decir? Señor Pancha, Sí, se presentó. ¿cuál es el propósito de dejarle esos dos módulos libres? Sería para que tenga, para. No dije, Ya, chévere. No, no hay problema. Vamos a ver otra preguntita. Señorita Emily, ¿cuál sería el propósito de dejar esos dos módulos libres? Porque en sí tendrían que haber 4 módulos. Mm, sí y no. ¿Alguien más que le quiera ayudar, señor Vallejo? No, Inge, la verdad, no sé por Ya, qué. ya, chévere, chévere. No importa, no hay problema. No sé si de pronto ustedes se habrán fijado o habrán visto en la caja de los brequet. Sí, sí. Ya, ahí en la caja de los brequet, ustedes no lo tengo una caja. No, y tampoco estoy en el instituto, si no ya les hubiera mostrado. En la caja de los brequet, si han visto que hay unas guías donde sientan valga la redundancia, los brequet, ¿sí? Y hay espacio para otras conexiones más, ¿sí? Es el mismo propósito de trabajar este tipo de memorias para dejar espacio para que pueda trabajar otro módulo más o a su vez otro actuador más. No sé si me hice entender en esa parte. Sí, ¿Puede por eso repetir eso, Inge, por favor? mandé. ¿Puede repetir lo último que dijo? No lo entendí bien. Ya verá. Ahí vamos nuevamente. No tengo una caja de breaker a la mano. Déjenme ver qué les puedo utilizar. A ver. No.
No tengo una caja de breaker en la mano, tampoco tengo nada más que indicarles. Chuta. ¿Me confirman si de pronto han visto una caja de breaker o una caja de revisión? Sin G. Ya. Ahí en la caja de breaker o la caja de revisión, ustedes tienen unas regletas, ¿sí? Tienen unas regletas o unos espacios en vacío, donde ahí siente el breaker, ¿sí? Siente el breaker cuando es parte eléctrica. Sí, ustedes habrán visto ahí que hay unas regletitas donde eso se energiza y los breakers ahí ingresan y se les coloca y lo que sucede es que se le conecta de pronto a un toma corriente, de pronto a una ducha, de pronto a un calefón o de pronto a los switch. Sí, es el mismo propósito aquí en lo que es en los módulos de neumática. Por eso, si vieron, nosotros le puenteamos ahí, ¿para qué? Para que se cierre el circuito, se vaya cerrando el circuito. Y podemos aprovechar esos dos módulos finales de pronto para conectar, ¿qué? Para conectar de pronto un actuador más o dos actuadores más. Sí, ese es el propósito de dejar esos dos o esas dos memorias libres. No sé si de pronto ahí me di a entender de mejor manera. ¿No? ¿No? ¿O sí? No tengo ninguna caja de break aquí en este momento para poder indicar. Jóvenes, no. De mi parte sí está claro. Ya, exactamente. Señor Paucar, sí, me dice que sí está claro. Señora Ñapa, Presente, Inge. ¿sí me di a entender ahí o no me entendió? Más o menos, Inge. Ya, déjeme ver si de pronto hoy día encuentro aquí en mi casa un- una caja de breaker y para poderles indicar mañana, ¿ya? Y Ya, para Inge. poderles, para que quede de mejor manera. Ya, ese es el propósito de dejar libre, o mejor dicho, dejar esas dos memorias más. Ustedes le arman el circuito con el propósito de dejar con expectativas a la instalación de un circuito más, de un actuador más. Sí, para ese es el propósito. Y como podemos ver, simplemente aquí ya nos va a funcionar, pero algo más, déjenme ver qué más me falta. Ah, sí, me falta acá las fuentes de aire. Y ahí me parece que ya está. ¿Ya? Ahora vamos a ver el funcionamiento. Me dice que, a ver, déjenme ver algo de falta aquí. Ya. Me dio señal aquí. Listo.
A ver, aquí le he conectado mal. Por eso es desde la Z. Y le he puesto mal, creo aquí verán. Déjeme verle ya. Déjeme verle, aquí me parece que le he puesto el tapón. Sí, aquí le he puesto el tapón. Inge, pero está bien ahí la presión. Mande, Ahí es la presión, Inge, sí está bien. déjeme verle. Presión. Ah, solamente le he puesto la nomenclatura mal, entonces. Sí, la nomenclatura le he puesto mal. Aquí es la ZN más 1. ZN más 1. ZN más 1. Y sí. Pues solamente le he puesto la nomenclatura mal. Y le llevamos a Z. Otra vez. Dejamos ahí. Y le conectamos nuevamente. Si no me va a dar señal. Ya, listo. Ya, ahí sí. Ya, tenemos ya lo que está alimentando. Sí, y tenemos el circuito. ¿Cuál era el circuito? El circuito era A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos. Ya, y tiene que darme esa secuencia. Más, A menos, B más, B menos, C más y C menos. Sí, como ven, los cambios son muy rápidos porque lo tenemos puenteado. Ya, listo, jóvenes. ¿Preguntas de pronto? Ya, listo, jóvenes. Tenemos lo que es la parte del circuito terminado. Le voy a poner aquí. ¿Ya?
que responda un poco y le ponemos la secuencia esa más, a menos, más de menos, de más, de menos, C, más, C menos, secuenciador. Secuenciador. Lo guardamos. Y digámosle, vamos a ver. ¿Nadie tiene preguntas? Vamos a ver lo que, lo que les había dicho. El, cuando solamente tenemos 2 actuadores y necesitamos conectarle con 6 módulos. ¿Sí? Ya. Como ven, tenemos señales simultáneas. Sí. A más, B más, a menos, a más, B más, B más, B menos, perdón, B menos, a menos. Sí. Listo, tenemos señales simultáneas y vamos a proceder a lo que es la parte del... ¿Qué es lo que hacemos aquí? Separamos, fácil, ¿no? Separamos en grupos. Procedemos a separar en grupos, tenemos A más le hacemos un grupo, B más le hacemos otro grupo, cada uno o cada secuencia le hacemos un grupo, ¿sí? Y le trabajamos lo que es la parte de de las acciones y los movimientos. Sí, lo que vamos a tener aquí es simplemente movimientos, ¿sí? Vamos a más, realice el cambio de movimiento. A1, en la carrera de A1. A1 realiza el cambio de movimiento a B más. B más realiza lo que es el cambio de movimiento a B1. B1 realiza el cambio de movimiento a menos, ¿sí? A menos realiza el cambio de movimiento a 0. A 0 realiza el cambio de movimiento a más realiza el cambio de movimiento a B0. B0 realiza el cambio de movimiento no, este es así. Ya. A 0. Listo. Y tenemos lo que es el cambio por la siguiente secuencia. ¿Sí? 2, 4, algo me salió mal por ahí. A ver, A1, B1, A0. Aquí me faltaba. Aquí me faltó. A ver, A0. Aquí me faltó A1. Borrémosle.
Ya, me faltó uno. A0 y aquí tendríamos A1. A1 realiza el cambio de movimiento. A B menos, tendremos B0. B0. B0 realiza el cambio de movimiento a 0. Ahí sí. Ya. Sí. Vamos ahí, jóvenes. Y realizaríamos lo que es el cambio de... Realizaríamos lo que es el diagrama. Y entra. A ver, jóvenes, ¿algún voluntario que quiera resolver? Voluntarios. Ninguno. Ninguno, jóvenes. Ningún voluntario tenemos. Ya, chévere. Bueno, jóvenes, nadie quiere resolver. Vamos ahí. Módulo. Dentro del módulo tenemos de igual manera, no tenemos 2, 4, 6. 6 módulos. 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Ya. Tenemos módulo 1, módulo 2, módulo 3, 4, 5 y 6. Listo. ¿Cuáles son las salidas? Las salidas tenemos que son la A más, B más, A menos, A más, B más, no, B menos es, A más, B menos, B menos y A menos. Listo, tenemos A más, B más, A menos, A más, B más y A menos. ¿Ya? ¿Cuáles son las entradas? Tenemos que es A1, A1, B1,
A0, A0, A1, A1, B0, B0 y A0. Ya. Tenemos ahí lo que son el módulo, la salida y las entradas. ¿Sí? Listo. Voluntario que quiera conectar. Ninguno. Pero me va guiando, Inge. Ya listo. No hay problema. Presente su pantalla. Ya, Inge, un ratito. No hay problema. Yo le guío. Dije, esto aquí Dígame. es, esto aquí es electroneumática, ¿lo cierto, Inge? No. Este es Oh, todavía no. el módulo secuenciador. Todavía aún no ingresamos a lo que es la parte de electronemática. Tenía que darles esos dos ejemplitos más. Y posteriormente ahí sí ya ingresamos a lo que es la electroneumática. Ah, ya, Inge. Copile solo los dos nomás, los dos actuadores nomás, no los tres. Solo son dos actuadores nomás. Ya, listo. Listo, ¿y qué necesitamos? ¿Cuántas válvulas mejor dicho, cuántas memorias TAB necesitamos? TAA y TAB. Necesitamos 5 TA y una TAB. ¿Ya? Hágale ahí. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Los finales de carrera. Ya, los finales de carrera. ¿Cuántos finales de carrera necesitamos? 4. Ya, dele ahí los cuatro. Muy bien. Inge, aquí nos ocuparía las válvulas AND para meterla en al otro inicio, ¿sí? ¿No? ¿En dónde va a utilizarle? Para que, para que vuelva a hacer la acción de a más de a menos. Ya, pero ¿en dónde va? Sería una aquí, no, acá. ¿Y qué tal si le ponemos al inicio? Aquí. No, no, al inicio, en el actuador mismo.
exactamente. El uno en la entrada 12 y el otro en la entrada 14. No, no, esa es válvula de simultaneidad selectora, exactamente. Correcto. Dije, una pregunta aquí, ¿por qué se le utiliza la selectora? La selectora la utilizamos a la parte a la parte de arriba, como bien lo decía, distribuye la presión tanto al uno como al otro. Si es que ingresa una presión alta, ¿qué es lo que hacen? Distribuir a las dos la misma presión. Ay, ay, Ujú. En cambio, la válvula de simultaneidad, ¿qué es lo que hace? Ingresa la misma presión y sale la misma presión a los dos, en la mayoría de los casos, a los dos, eh, a los dos módulos. ay, Solo ay, lo que hace es dividir la misma presión, nada más. ay. Ya, ahora sí vamos. Las finales de carrera entrarían igualitos a lo que estamos conectados, ¿no es cierto? Un poquito más levántele la voz, no le escucho. Los finales de carrera en que serían conectados igual, ¿no es cierto? Sí, van conectados iguales. Una, dos, tres, cuatro. Y aquí, ingeniero, está de aquí, ¿cómo le conecta el A1 de nuevo? Ya, verá, justamente, ¿qué nos dice ahí? Que debe realizar el cambio de acción, por ejemplo, dice A menos con el final de carrera de A0, A más con el final de carrera de A1. Sí, y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que haríamos es el módulo, justamente verificar el diagrama. Sí, verificamos el diagrama y le vemos que la fase 3 o el módulo 3 está conectado, mejor dicho, el 4. Sí, el 4 está conectado justamente con el A1, ¿no es cierto? Uy, no sé, pues. Sí, el módulo 4 se conectaría con el A1. Bueno, se le conectaría así, ¿no, ingeniero? Exactamente, correcto. ¿Sí? Y tenemos lo que es 1, 2, 3, 4. El módulo 5 actúa independientemente porque tiene el final de carrera de B0, ¿no es cierto? Ajá. Sí, B0, ya. Y justo culminamos con una acción de A menos. A menos tiene un final de carrera de A0, ¿sí? El módulo 6. El módulo 6 se conectaría con él. ¿Con cuál? Con el final de carrera de acero, ¿no es cierto? Exactamente. Muy bien. Perfecto. Tenemos ahí. Exactamente para que no le dé señal. Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ya. Ahora vamos lo que es la parte de la conexión de la parte de arriba. A ver. A más se conecta con la válvula selectora. Póngale nomás ya con la entrada. A más y a menos también igual. ¿Sí? La entrada 1 iría a la línea o al módulo 1. Exactamente. Verle que no le dé señal, emisión de señal. Ya, listo. Entonces, ¿qué nos dice también? Ahí que el AMAS, sí, AMAS trabajaría conjuntamente con la fase 4, ¿sí?
con la fase 4. Exactamente. Listo. Ya. Ahora hágale la siguiente. Muy bien. Levántele un poquito para que no le dé emisión de señal. Esperemos que no le dé emisión de señal. Un poquito levántele porque ahí le va a dar emisión de señal. Exactamente. Ya. Y ve más. En el módulo 5. Ya. Ahí me parece que ya está todo conectado. Le falta la fuente de aire. Y le falta colocar lo que son las líneas de presión, la Z, P, Y y R. Ahí en la última es R, no, no es T. Ya me está cambiando la nomenclatura. ¿Ya? Le falta también un pulsador. Ahora ya no le vamos a poner en Y, sino pongámosle en Z. A ver qué nos parece, a ver a ver si nos funciona. Si nos funciona en Z también lo mismo que en Y. Da igual si le pongo aquí o acá, no dije. Sí, el posicionamiento casi no altera, solamente tienen que verle que no les dé la emisión de señal nada más. Mm, no, ahí él está conectándole mal ya. Porque dije no sería la parte de la Z que entra en la 2 y de la Z más N más 1 en la 1. No, porque recuerde que la línea de presión se va directo. Sí, se va directo y la línea de presión ingresaría por la línea 2. Sí, y recuerde que las líneas de presión salen para cerrar el circuito. Entonces iría ZN más 1 a la línea 2. Exactamente. Y ahí verá que no le dé emisión de señal nada más. Sube un poquito. Exactamente. Ya. Y ahí cierra el circuito.
Y ahora sí, cruce los dedos. Faltan las fuentes de aire. Dele, dele. ¿Qué pasó? Ya me dijo que no aparecía errores gráficos. Dijo. ¿Ya? Pero sí, no. Dele ahí. ¿Ya? Sí funcionó. ¿Sí vieron? No es muy complicado, es medio facilito, ¿ya? Cuando existen las emisiones de señal o emisiones consecutivas, ¿qué es lo que se le hace? Trabajar con la válvula selectora o la válvula de simultaneidad, ¿sí? Hay veces que les va a tocar trabajar con la válvula de simultaneidad en los pulsadores, pues pueden trabajarlo, no hay ningún problema. Sí, y como vieron aquí lo que le pusimos es la válvula función OR en el inicio, ¿sí? Y lo distribuimos para que realice la función, para que se elimine esa señal, ¿sí? Y pueda funcionar o pueda activarse la simultaneidad, ¿sí? ¿Preguntas, jóvenes, hasta aquí? Ya, listo, jóvenes. Si no tienen más dudas, no tienen más preguntas, entonces pasaríamos a electroneumática. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué tal, señor Pacuar? Fácil, ¿no? Sí, Solamente tenemos que ir viendo en el diagrama. Ayúdese mucho del diagrama. Una vez realizado el diagrama, no hay ninguna complejidad, ¿ya? Y la práctica quedaría para la próxima semana, jovenazos. Sí, para la próxima semana sí ya aspiro a estar un poco más libre y para poder realizar lo que son las prácticas. Sí. Y me confirman si es que van a ingresar el mismo grupo o van a aumentarse un poco más. Como ven, sí podemos, el aforo máximo está permitido de 9 estudiantes y más del docente serían 10. El aforo máximo es de 10. Entonces,